Los centros de la Universidad de Zaragoza miran con preocupación su futuro. Los recortes presupuestarios planteados pueden poner en peligro la pervivencia de algunos grupos de investigación. Nos tememos recortes muy altos, del orden del 40%. Eso haría, algunos de los grupos pueden ponerse seriamente en riesgo. Esperemos que finalmente en la aprobación definitiva de los presupuestos no se aprueben tales cifras. El secretario general del PSOE aragonés, Javier Lambán, ha conocido de primera mano la labor que realizan estos institutos. Allí ha dicho, el abandono del gobierno de Aragón a la I+D+I. Además, ha asegurado que mientras en Navarra, País Vasco y Cataluña se sigue apostando por esta materia, en Aragón se continúa reduciendo. A pesar de la crisis y recortando en otras materias, están sin embargo manteniendo contra viento y marea los proyectos de investigación, y como nosotros, como Aragón, en los dos últimos presupuestos estamos recortando sustancialmente las aportaciones a investigación, las aportaciones a I+D+I, lo cual nos sume en posiciones de pérdida de competitividad, de pérdida de modernización, en definitiva en posiciones de pérdida de capacidad económica. El PSOE sostiene que en Europa la inversión en investigación supone un 2% del Producto Interior Bruto, cuando en Aragón no llega al 1%.